Seguimos conversando con la economista Adriana Bock. En la primera parte estuvimos hablando del ahorro, de la prioridad de los gastos, del orden, la importancia del orden, Adriana, en esos gastos de los ingresos que tenemos. Y ahora quisiéramos entrar en el tema de las tarjetas, porque hay muchas promociones de tarjetas, uno puede acceder fácilmente a ellas, y también hay promociones de compra, hay servicios de reintegro por los gastos que uno hace de la tarjeta o con las tarjetas. Y bueno, y eso a veces parece que libera absolutamente todo. Es fácil pasar el plástico y adquirir lo que uno quiere o lo que uno cree que necesita. Y ahí, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo podemos administrarnos mejor? Sí, como todo toda herramienta financiera brinda sus ventajas y sus oportunidades, pero también hay que saberlo manejar con prudencia. Si uno ya es desordenado y no tiene un presupuesto y no tiene un plan para los gastos, entonces ¿qué va a pasar? Empiezo a repartir mi dinero entre los gastos que van surgiendo en el momento. A lo mejor a mitad de mes me quedo sin dinero y tengo la tarjeta. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que yo necesito gastar esta tarjeta? Yo necesito irme al súper, pero como la línea de la tarjeta me permite, además de irme al súper, a lo mejor, no sé, pedir un delivery o una serie de cosas, entonces empezamos a hacer gastos que ni siquiera estaban en nuestro presupuesto. Entonces, aparentemente, todo cuadra y llegamos súper bien a fin de mes, pero el siguiente mes vamos a tener todas las cuentas que el mes anterior ya teníamos y además vamos a tener que cubrir ese consumo de la tarjeta o pagar esa cuenta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces, como decía, para la persona que es desordenada o no hace presupuesto, las facilidades o las ventajas que ofrece la tarjeta son como una excusa para seguir estando desordenado. Es decir, no me siento culpable de utilizar mi tarjeta o de mi desorden porque me da tal descuento o me da tal reintegro, entonces está todo bien, ¿sí? Bueno, y no es tan así, porque aunque tengas esa ventaja, igual puede ser que tu propio desorden sumado a una deuda nueva que estás adquiriendo, en vez de mejorar, empeore. A la larga vienen los problemas. Exactamente, sí. Y a veces no tan larga, a veces ya ahí inmediatamente de un mes a otro, uno ya, puede ver ese susto cuando llega el extracto de la tarjeta o lo que sea. Ahora, si una persona ya es ordenada y tiene un presupuesto, le puede sacar infinitas ventajas a la tarjeta de crédito, ¿verdad? Utilizándolas, por ejemplo, como medio de pago. Vamos a poner un ejemplo. Cobramos el salario, hacemos nuestro presupuesto y sabemos que hay un monto X que va a ir destinado, por ejemplo, a supermercado. Eso ya está presupuestado, es algo que sí o sí se va a gastar. Pero nosotros podemos elegir utilizar ese efectivo, ese dinero que tenemos en la cuenta y hacer un retiro de un cajero o pagar con débito. O puedo decir, bueno, que esa plata quede ahí y en lugar de eso voy a utilizar mi tarjeta, que además me va a dar un descuento en tal día o me va a proporcionar un reintegro o me va a dar la posibilidad de hacer una financiación sin intereses. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si yo tenía planificado gastar 500.000 guaraníes en un gasto necesario, igual dejo esa plata en mi caja de ahorro y en lugar de eso lo pago con la tarjeta, mi límite que yo me tengo que autoimponer de gasto en la tarjeta es hasta 500.000. No porque la tarjeta me dé una línea de 2 millones, entonces yo voy a poder utilizar 2 millones, sino que mi presupuesto dice que puedo gastar 500.000 en súper y voy a hacer 500.000 en súper con la tarjeta. ¿Cuál es la diferencia? Que con el descuento a lo mejor terminó gastando 450.000 o menos, ¿sí? Entonces hay una diferencia ya a nuestro favor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar la fecha de cierre de esa tarjeta, que es en torno al 20 de cada mes aproximadamente, y se me va a emitir un extracto, que es como una factura que me va a decir, bueno, vos consumiste 500.000 este mes con tu tarjeta. ¿Y ahí cómo pago esa tarjeta? Exacto, ahí está la clave. Ya estoy informada en torno al 20 del mes que ese extracto va a vencer en los primeros días del mes siguiente, el 5, el 7, el 10, el 12, va a estar venciendo. Entonces yo ya sé anticipadamente que me tengo que preparar con esos 500.000 para cubrir esa deuda, porque fue una deuda de consumo corriente, o sea, fue un uso lo utilicé como medio de pago para un consumo corriente y yo tengo entonces que cancelar. Y ahí tengo dos opciones. ¿Se acuerdan que tengo los 500.000 en la caja de ahorro? Puedo sacar de ahí y pagar. O puedo, justo en el medio, entre el 20 que cierra la tarjeta y el 7 o el 10 que vence ese extracto, el 30 cobramos nuestro salario nuevamente. Entonces yo puedo decir, bueno, cuando cobre mi salario voy a pagar 500.000 a esa tarjeta y voy a dejar en deuda cero. ¿Sí? Perfecto.
¿Y qué voy a hacer? Ahora que la deuda está en cero en mi tarjeta, puedo volver a utilizar hasta 500.000 para mi compra de súper del mes siguiente. ¿Cierto? ¿Y qué pasó con los 500.000 que guardé? Sigue ahí. Sigue ahí, exacto. Entonces, es una estrategia para poder reservar mi liquidez, mi efectivo, utilizar la tarjeta inteligentemente sin generar deuda, claro, cancelando y poder tener una reservita entonces de dinero por cualquier imprevisto. Ahora, en el extracto de la tarjeta vienen varios montos, entre ellos el que mencionaste, deuda total. Sí. Pero tenemos otro dato también que dice pago mínimo. Claro. Por lo general, vamos siempre al pago mínimo. Sí, que es decir, lo creemos que mínimo. estamos cumpliendo ya con el pago, pero se sigue acumulando la deuda. El siguiente mes vuelvo a usar la Claro. tarjeta, obviamente va a aumentar la deuda y va a aumentar también el pago mínimo. Totalmente. ¿Qué Sí, se recomienda ahí? Es Claro. decir, ¿se puede hacer el pago mínimo de una tarjeta, pero limitarse en el uso al siguiente mes o cancelar la deuda del mes? Ahí está, Omar. De poder se puede. Ahora, ¿qué nos conviene? Sería la pregunta. Sí. Entonces, si fue un consumo corriente, supermercado, combustible, me conviene cancelar. Y ahí estoy utilizando, reitero, la tarjeta como un medio de pago. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero también utilizar mi tarjeta como medio de financiación, pero ya no para un gasto corriente, sino para un gasto extraordinario? Me tengo que comprar un secarropas porque viene la época de lluvia y necesito esa facilidad en mi casa, en mi día a día. Y en lugar de comprarlo al contado, lo compro con la tarjeta y lo financio, qué sé yo, en 10 pagos o lo que sea, ¿sí? Entonces mi pago mínimo va a estar compuesto por un pequeño porcentaje de mi consumo normal o corriente más una cuota, ¿sí? Ahora, si pago el mínimo voy a estar cubriendo la cuota de mi secarropa, pero no voy a estar cubriendo mi gasto de supermercado. Entonces nos conviene pagar no la deuda total que me va a incluir, digamos, las 10 cuotas de mis secarropas, del equipo, sí. sino que una cuota más lo que consumí en el mes. A eso se le llama deuda del mes, ¿sí? Está la deuda total, está el pago mínimo, como decís, pero también hay un punto que se llama la deuda del mes, y eso es lo que nos conviene cancelar, ¿sí? Una cuota por lo menos más nuestro consumo corriente. Ahora, si yo no tengo compras en cuotas de bienes duraderos y es solamente de bienes consumibles, entonces no me conviene pagar el pago mínimo porque va a ser una bola de nieve. Como decir, bueno, me gasté 500.000, pero pagué 50.000, ahora debo 450.000, pero el mes siguiente voy a gastar otra vez 500.000 y voy a pagar otra vez 50.000, ahora ya debo 900.000. Sí. Y va a llegar un momento que la línea de la tarjeta se va a agotar y yo ya no voy a contar con ese recurso, voy a tener que poner más plata, a lo mejor 2 millones, voy a tener que poner para dejar otra vez en cero esa tarjeta y volver a disponer de esa herramienta. Mientras tanto, me voy a tener que manejar con mi efectivo y voy a estar pagando intereses. Entonces, en ese sentido no conviene. La oferta es muy grande hoy en día en el sistema financiero y bancario. Si nosotros decimos yo puedo tener más de una tarjeta, pero ¿cuántas tarjetas conviene tener, Adriana? Bueno, realmente las que podamos administrar fundamentalmente para 3 cosas, ¿sí? Una, para mi consumo corriente. Esa tarjeta que me da ventajas en combustible o que me da ventajas en compra de supermercados, esa la puedo utilizar como un medio de pago y siempre cancelar el consumo del mes. Con esa estrategia que dijimos, yo consumí el mes anterior, me emitieron en extracto, cobré, cancelé, ¿sí? Sí. Ahora, también puedo tener otra tarjeta que me ofrece, por ejemplo, la ventaja de hacer compras en cuotas sin intereses en determinados comercios. Esa puedo utilizar cuando necesito comprar un electrodoméstico, un dispositivo electrónico, un mueble, tal vez, o financiar algún otro tipo de inversión que valga la pena y que sea durable en el tiempo. Entonces, nos conviene tener 2 tarjetas separadas para que no se nos mezclen las cuotas de la cosa que financiamos con aquel consumo corriente y nos sea mucho más fácil administrar, ¿verdad? Entonces, por lo menos hasta 2 tarjetas, tenerlas y utilizarlas de esa manera está bien. Y podríamos tener también una tarjeta que utilizamos solo para viajes, las tarjetas que nos ofrecen a lo mejor algún tipo de ventaja en el rubro, digamos, turístico o viajes. Y tal vez también, si somos de lo que utilizamos débitos automáticos para facilitar el cumplimiento de nuestros gastos fijos, ¿sí? Eso es hoy bastante relativo porque podemos acceder al pago de servicio en cualquier aplicación de cualquier banco. Pero si estamos acostumbrados o preferimos que se nos debite, no sé, lo que sería la factura de nuestra telefonía móvil o de nuestra factura de luz eléctrica, y
adherimos un débito automático a la tarjeta, esa sería una tercera manera de utilizar. Tanto la tarjeta que uso para consumo de alimentación y movilidad la tengo que cancelar, la que utilizo para mis débitos automáticos de pago fijo también la tengo que cancelar y solo podría estar pagando cuotas de aquella tarjeta que utilizo exclusivamente para financiar. Entonces ahí estamos contando hasta 4 tarjetas más o menos que las puedo tener bien identificadas cada una para qué finalidad la voy a utilizar y no va a ser muy complicado administrarla. Un poco más de eso ya voy a tener que tener una ingeniería un poco más desarrollada y precisa. Así mismo. Sí. Ahora, hay que perderle miedo a las tarjetas. Hay mucha gente que tiene miedo y dice, no, yo soy un peligro con eso, yo no quiero tarjetas, rechaza automáticamente. Prefiere el efectivo incluso, a pesar de que los pagos digitales han crecido muchísimo en los últimos años en Paraguay, pero le tiene miedo a las tarjetas. Claro. Y no es a la tarjeta lo que tenemos que tener a miedo. lo que podemos gastar. A nosotros mismos y a nuestra imprudencia muchas veces. Es lo que debemos estar conscientes y poder no tenerle miedo, sino más bien buscar la manera de ir corrigiendo eso. ¿Sí? Eso también tiene un beneficio adicional, que es que nos ayuda a ganar más autoconfianza. O sea, si yo no puedo confiar ni siquiera en mí misma, que voy a poder hacer un uso prudente de una herramienta, entonces me está faltando autoconfianza. Entonces yo puedo aprender. Sí, ahí vencemos esa barrera del miedo a equivocarnos, a cometer errores, que como seres humanos puede ser, pero que el miedo no nos soluciona eso. Entonces no es el miedo a la tarjeta, sino prudencia con la herramienta y más bien procurar transformarnos a nosotros mismos, nuestra forma de tomar decisiones, hacerlo de manera más consciente para estar confiado en cada paso que damos. Y no decir, no, pero si hago esto, ¿qué va a pasar después? No, ya calculé, ya planifiqué, entonces mi probabilidad de cometer errores es menor. ¿Sí? Ahora, es un elemento importante, como mencionabas, herramienta, que nos puede ayudar a aprender a ordenarnos y también nos da la posibilidad, en este caso, de poder financiar cosas que tal vez no podemos adquirir con el efectivo que tenemos. Por supuesto, poder elevar nuestra calidad de vida accediendo a ciertos bienes necesarios que nos reportan confort, bienestar, comodidad y productividad también, porque decíamos a veces una herramienta de trabajo como un dispositivo electrónico nos puede permitir convertirnos incluso en emprendedores con el hecho de tener un teléfono móvil inteligente conectado a internet y algo que a lo mejor no nos vamos a poder comprar al contado, pero es como una inversión para ser más productivos. Entonces sí nos puede ayudar a ordenarnos como sustituto del efectivo, nos ayuda también a reducir el gasto hormiga, porque si tenemos el efectivo es tipo un 5.000 acá, un 10.000 allá, qué sé yo, y eso también a lo largo del mes suma. Entonces cuando no tenemos el efectivo y nos manejamos bien con la tarjeta, entonces como que evitamos también esos pequeños gastos hormiga que normalmente no los pagamos con tarjeta de crédito, así que no voy a sacar mi tarjeta para pagar 5.000 o 10.000, ¿verdad? Entonces en ese sentido también nos ayuda a ordenarnos. Y por otro lado también hay un tema que es con el efectivo, que es el vuelto. ¿Sí? Vos pagas con efectivo y te dan un vuelto, que pueden ser unas monedas, a veces te completan, no sé, con algún caramelo. Y ahí es como decir, bueno, no es preciso mi pago, no estoy pagando exactamente lo que dice el ticket o la factura que yo estoy recibiendo por lo que compré. En cambio, cuando uno paga con tarjeta, uno paga el monto exacto. ¿Sí? Y eso también puede ayudarnos un poco con el tema de gastar lo justo y necesario y no de más. Porque muchas veces con el vuelto ya lo repartimos, ya es algo que como que le damos menos importancia. Adriana, gracias por la visita. Por favor, un gusto, Omar, siempre a las órdenes.